Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video, por estar ahí pendientes de este contenido que compartimos contigo. Hoy quiero contarte que somos Comunidad Crecí. Somos una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las 3 dimensiones del ser. Y hoy queremos compartir contigo un mensaje sobre por qué siempre cometemos los mismos errores. Entonces, para que podamos comenzar a desarrollar este mensaje, te invito a que allí donde estés, cierres un momento tus ojos y hagamos una pequeña oración. Digámosle: amado Dios, te agradecemos por este nuevo día que nos has regalado. Permite que sea un día de bendición, que podamos hacer todas las actividades que tenemos planeadas para este día. Te pedimos que nos acompañes, que vayas con nosotros y que nos guíes. Aún permite que nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestros oídos estén dispuestos a escuchar este mensaje, a entenderlo, a comprenderlo y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero compartir contigo el mensaje de por qué siempre cometemos los mismos errores. Resulta que cuando nosotros nos equivocamos, significa cometer un error, ¿verdad? Hacer como una acción que es incorrecta. Una situación en la que de pronto tomamos una mala decisión, realizamos una acción o interpretamos algo de manera incorrecta, de manera equivocada, ¿verdad? Lo que nos lleva de pronto a tener un resultado que no deseamos o alguna consecuencia negativa o algo que de pronto no esperamos que suceda. Y equivocarse es parte natural de la vida del ser humano, ¿verdad? Todos estamos sujetos siempre a cometer algún error en diferentes situaciones de nuestra vida, en diferentes contextos. Eso es algo natural. Y es importante que entendamos que equivocarnos no siempre tiene que ser algo negativo. Los errores también pueden ser oportunidades para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos, para que siempre estemos de pronto aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y reconocer y aceptar esos errores es importante para que nosotros podamos corregirlos, para poder que podamos aprender de ellos, para que generemos esas nuevas herramientas en nuestra vida y podamos evitar repetirlos. Y equivocarse es una parte casi que esencial del proceso del desarrollo del ser humano y siempre va a estar allí de pronto presente como un proceso para mejorar, para convertirnos en una persona mejores, para alcanzar de pronto nuestro máximo potencial. Eso siempre va a estar allí. Pero equivocarse es importante por varias razones, ¿verdad? En primer punto, por lo cual esto es importante, es porque nos genera aprendizajes. Cometer errores es una forma muy efectiva de aprender. Cuando nosotros somos niños y a veces cometemos algún error o fallamos en algo, es muy probable que eso marque nuestra vida, lo marca de una manera profunda y hace que nosotros aprendamos de eso. Cuando de pronto estamos aprendiendo, por ejemplo, a montar bicicleta y nos caemos, fallamos de pronto en el equilibrio, reconocemos que, bueno, de pronto tenemos que tener más fuerza en nuestros brazos para poder controlar el manubrio y diferentes cuestiones, ¿verdad? Y eso nos lleva a que empecemos a aprender esos pequeños tips que tenemos que tener en cuenta para que esa actividad pues se pueda desarrollar de la mejor manera. Y asimismo en las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes situaciones en las cuales se presenten, ¿verdad? Y cuando nosotros nos equivocamos, estamos recibiendo una retroalimentación de pronto de alguna persona, de nuestro jefe, de nuestros papás, de nuestra pareja, incluso de nosotros mismos, cuando reconocemos esos errores, que nos permiten entender qué fue lo que hicimos mal o qué podemos mejorar para poder hacerlo mejor la próxima vez, para corregir de pronto esa pequeña falla en la cual estamos cayendo. Los errores siempre nos brindan la oportunidad de mejorar nuestras habilidades, de aumentar nuestros conocimientos, de cambiar nuestros enfoques, porque a veces nos centramos mucho en ciertos aspectos y creemos que es la decisión correcta o que por allí es, y cuando nos equivocamos nos damos cuenta de que no. De pronto había un camino mucho más fácil, había una manera de hacerlo más adecuada. Entonces podemos entrar a tener esos conocimientos, a mejorar esas habilidades, a cambiar el enfoque y aprendemos de esos errores. Otro elemento importante por el cual equivocarse es importante es porque nos genera un desarrollo personal. Cuando nosotros aceptamos nuestros errores y aprendemos de ellos, pues eso hace que nuestro crecimiento personal aumente. Estamos siendo más conscientes de pronto de esas fallas que hemos tenido, entonces nos ayuda de pronto a desarrollar más paciencia, de pronto aceptar las cosas con
humildad, de pronto a entender que tenemos diferentes capacidades para enfrentar los desafíos, diferentes formas de pronto hacer frente a una situación, y eso genera herramientas, estrategias, y empezamos a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, a través de la reflexión, a partir de esos errores que cometemos, empezamos a fortalecer nuestra resiliencia, nuestra autoestima se fortalece, entonces nuestro desarrollo personal empieza a crecer. Otro elemento importante también es la creatividad y la innovación. Cuando nosotros nos equivocamos, a menudo descubrimos nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? De pronto cometemos un error y no sabemos por qué fue que pasó eso y tenemos que solucionarlo rápido, buscar la mejor solución posible en el menor tiempo posible. Entonces nos volvemos muy creativos en buscar la solución a eso, en darle vuelta a la tuerca, ¿verdad? Y resulta que descubrimos de pronto cosas que antes no sabíamos que podíamos hacer y salieron allí como en el momento de angustia debido a ese error, debido a esa equivocación. Y recordaba en este momento de pronto una vez que estaba intentando tener una imagen de una buena calidad y yo la descargaba en diferentes formas pues para que esa calidad permaneciera y resulta que no pasaba. Siempre que la miraba desde mi celular se veía borrosa. Y entonces yo decía no, y necesitaba hacerlo rápido, necesitaba una solución rápida y resulta que tenía el tiempo sobre mí, ¿verdad? Resulta que lo único que se me ocurrió en ese momento fue descargarlo como un archivo PDF y convertir el archivo PDF a un formato de imagen. Y así la imagen permaneció con la mejor calidad. Y fue algo que yo no sabía que podía hacer. Pensaba que entre más cambios hubieran, pues la imagen de pronto se iba a perder su calidad mayor, ¿verdad? Pero no. Entonces descubrí eso. Entonces cuando nosotros nos equivocamos, podemos aumentar esa creatividad, esa innovación en nuestra vida y empezamos a tener soluciones de pronto inesperadas e innovadoras. Otro elemento es que nos permite superar el miedo al fracaso. Y es que cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones que se presentan como importantes en nuestra vida, equivocarse siempre va a estar como a la orden del día, ¿verdad? Y cuando nos equivocamos y nos permitimos enfrentar esas equivocaciones, esos errores, nos damos cuenta que ese miedo al fracaso a veces es muy subjetivo, ¿verdad? Y que nos equivocamos y solo es eso. Tenemos la oportunidad de aprender de eso, que nos equivocamos, de ese error que cometimos, que esa hace parte del proceso normal de aprender y nos ayuda de pronto a que la siguiente vez que tengamos que enfrentar una situación que es de pronto importante para nosotras, que genera de pronto ansiedad en nosotros, tomemos los riesgos, persigamos metas ambiciosas, sigamos adelante, porque sabemos que debemos superar ese miedo al fracaso. De pronto equivocarse es normal y nos genera aprendizaje. Y otro elemento es que también desarrollamos empatía y comprensión, porque cuando nosotros nos equivocamos, somos conscientes que muchas personas a nuestro alrededor también se pueden equivocar. Entonces, sabemos o reconocemos que las personas a nuestro alrededor también pueden atravesar situaciones similares y que no tenemos que siempre estar de pronto juzgando, señalando, criticando o de pronto haciendo sentir mal a la otra persona por sus errores cometidos, sino que nos permitimos tener esa comprensión. Somos más tolerantes, solidarios con los momentos difíciles que atraviesan las demás personas y eso genera empatía. Otro elemento es que nos permite tener una mayor adaptación al cambio, y es que en un mundo donde es constantemente lleno de cambio, la capacidad de reconocer que nos equivocamos y de corregir esos errores, pues nos permite adaptarnos de una manera más rápida a las nuevas circunstancias que se presentan, a las nuevas circunstancias. Entonces, saber que de pronto cometí una falta, un error, y que tengo que buscar una solución rápida, me hace adaptarme de manera rápida a esa nueva situación que se me está presentando. Entonces, mi adaptación al cambio aumenta. Y por último, nos permite tener también una mejora continua porque nuestra mentalidad sabe que los errores están siempre allí, que pueden suceder en cualquier momento. Entonces, aprendemos a tratar nuestra mente de una manera en que pasamos por esos errores, aprendemos, pero seguimos nuestro camino. Entonces, no estamos esperando alcanzar siempre la perfección, sino que nuestro esfuerzo está siempre allí, dando lo mejor, pero sabiendo que en algún momento podemos equivocarnos y que no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que seguir para poder alcanzar esos objetivos que tenemos.
Entonces, equivocarse siempre es una parte casi que esencial del crecimiento del ser humano y el desarrollo de nosotros como personas, pero aprender de esos errores siempre nos permite ser más resilientes, nos motiva a ser más creativos, adaptativos, nos impulsa a ser mejores personas. Pero pensando sobre esto, empecé a meditar y llegué a la conclusión o a la pregunta de por qué cometemos siempre los mismos errores. Se supone que si los errores o las equivocaciones nos ayudan en todos estos elementos que hoy comparto contigo, ¿por qué cometemos los mismos errores? Si yo me equivoco y se supone que debería estar aprendiendo, ¿por qué vuelvo a caer de pronto en ese mismo error? Y hay muchas razones detrás de eso, hay muchos factores detrás de eso. Uno de esos elementos es que hay hábitos que son arraigados. Entonces, si de pronto hemos repetido una acción o un patrón de comportamiento durante muchísimo tiempo, pues puede convertirse en un hábito muy difícil, de romper. Y es algo que está de pronto ya casi que incrustado en nosotros. Entonces, la repetición constante de ese mismo error pues puede llevar a que nos familiaricemos con lo que está sucediendo y simplemente nos sintamos cómodos con eso, con ese comportamiento. E incluso podemos llegar a perder la de pronto noción de que eso es perjudicial para nuestra vida. Entonces, si de pronto desde que hemos pequeños hemos aprendido que, por ejemplo, no se puede comer con la mano en la mesa, porque de pronto es algo normal, de pronto hemos visto a nuestros padres o a nuestra familia comer con la mano y sabemos que eso está bien, un ejemplo solamente para que lo tengamos en cuenta, y vemos que eso está bien, perdemos de pronto la capacidad de entender que tal vez eso en otro contexto está mal visto y que podemos estarnos equivocando en otros contextos y lo volvemos familiar para nosotros. Es normal hacerlo, es natural, pero cuando de pronto nos encontramos en otros lugares y hacemos ese ejercicio nos damos cuenta de que, ups, me equivoqué, eso no debía haberlo hecho, ¿verdad? Pero ya es un hábito tan arraigado que lo vemos algo normal. Entonces, tal vez sea una respuesta de por qué de pronto seguimos haciendo eso, porque lo hemos familiarizado y lo hemos naturalizado en nuestra vida hasta tal punto que lo hacemos incluso casi que inconsciente. Otro elemento es que va de pronto en línea con lo que les acabo de decir, es la falta de autoconciencia. Y es que a veces no somos completamente conscientes de nuestros errores o de esos patrones de comportamiento que a veces tenemos. Y la falta de que haya esta autoconciencia puede llevarnos a que cometamos los mismos errores continuamente. Si nosotros no reconocemos que de pronto estamos repitiendo ese patrón negativo en nuestra vida, pues simplemente no lo vamos a romper porque no somos conscientes de que algo malo estamos haciendo, que algo está errado en ese comportamiento que estamos llevando. Entonces, cuando no reconocemos que nos hemos equivocado, no somos conscientes de dónde estamos fallando, por lo tanto, un cambio va a ser mucho más difícil y vamos a ser propensos a volver a caer en el mismo error, porque la conciencia de eso que estamos haciendo mal simplemente no está. Otro factor que puede estar llevando a que cometamos los mismos errores es la falta del cambio del aprendizaje. A veces podemos ser conscientes del error, podemos ser de pronto conscientes de que está perjudicando nuestra vida, pero simplemente no aprendemos de ello, sino que seguimos de pronto pasando las vivencias, pasando las situaciones. De pronto en épocas pasadas hemos experimentado situaciones similares, pero no aprendemos de eso y nos lleva a que sigamos cometiendo los mismos errores. De pronto una situación similar se vuelve a aparecer, pero nosotros no recordamos de pronto las consecuencias de nuestras decisiones en el pasado, sino que simplemente decimos, yo creo que es esto, y volvemos a cometer el mismo ciclo, ¿verdad? No reflexionamos sobre lo que sucedió y las medidas que tenemos que tomar para cambiar de pronto el enfoque o el comportamiento que estamos llevando, la decisión que tomamos, sino que simplemente lo volvemos a hacer y nos llevamos a cometer una y otra vez el mismo error. De pronto, en ocasiones no aceptamos que somos nosotros los culpables, sino que empezamos a buscar otra persona que fue culpable. Entonces, cuando empezamos a buscar en otros, cualquier otra persona culpable, menos yo mismo, puede llevarme a que este cambio, este aprendizaje que nos genera un error, pues simplemente no suceda, porque sentimos que no somos nosotros, sino que fue el otro. Y otro factor es que, o también influencia de pronto en que cometamos los mismos errores, son factores emocionales y psicológicos, porque a veces los errores están relacionados con
emociones no resueltas, con problemas de pronto psicológicos subyacentes o cosas que están latentes allí en nuestra vida, heridas emocionales, baja autoestima, cosas que pueden influenciar a la hora de nosotros tomar decisiones y de accionar, de comportarnos de cierta manera, y nos puede llevar a cometer los mismos errores. Y como no somos de pronto conscientes de que tenemos emociones no resueltas o heridas en nuestro corazón o de pronto alguna situación que estamos afrontando, simplemente llevamos a que bajo de pronto esos estados emocionales tomemos las decisiones y nos equivoquemos. Pero como no somos conscientes de eso, pues simplemente no sabemos que tenemos que solucionar eso para que no cometamos el mismo error siempre. Y por último, otro factor es que a veces las influencias externas, nuestro entorno, las personas que nos rodean, pueden influir en nuestras elecciones y nuestras acciones. Entonces, como estamos expuestos a comportamientos negativos de pronto de otras personas, de pronto a malos ejemplos o de pronto a comentarios o situaciones de otras personas externas a nosotros que influencian nuestra toma de decisión, nuestras acciones, de pronto las cosas que estamos haciendo, pues probablemente nos pueden llevar a que cometamos errores continuos. Pero para que nosotros podamos de pronto empezar a trabajar en todo esto, tenemos que ser conscientes de qué está pasando internamente en nosotros para poder ver en dónde de esta situación nos estamos equivocando. Entonces, para que simplemente no sepamos por qué cometemos el mismo error, sino que también podamos empezar a aprender a cómo dejar de cometer esos mismos errores, pues algunos elementos que podemos tener en cuenta es que tenemos que reconocer los patrones, reconocer esos errores recurrentes que estamos cometiendo. Tomémonos el tiempo para reflexionar sobre qué estamos haciendo, por qué o cuáles han sido de pronto esos baches donde siempre caemos. Cuando reconocemos esos patrones de comportamiento, esos errores, entonces tenemos más o menos un sondeo de qué es lo que está pasando. Otro elemento es que aceptemos la responsabilidad. Asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. No busquemos culpables afuera, externamente nosotros. Miremos internamente qué fue lo que yo hice mal, cuál fue la decisión que yo tomé que me llevó de pronto a tener esta consecuencia. Eso me ayuda a mí a no solamente reconocer, sino a aceptar. Y por último, cultivar la autoconciencia. Cuando prestamos atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros comportamientos, y cómo todo esto se conecta en una agrupación, entonces podemos darnos cuenta de que podemos adelantarnos un poco a esas situaciones. Antes de que caigamos en el mismo bache de nuevo, saber que, ok, no, de pronto yo justo pensé esto antes de cometer ese error. Entonces hago un alto y digo, no, soy consciente de lo que estoy sintiendo, soy consciente de lo que estoy pensando, soy consciente de lo que estoy haciendo para no volver a caer en el mismo error. Y el último sería aprender de tus errores. Cuando reflexionamos sobre errores pasados, cuál fue la causa de ese error, qué pudo haber hecho diferente, nos hacemos todas estas preguntas, podemos utilizar estas informaciones para tomar decisiones futuras y que estén más acertadas y menos de pronto orientadas a cometer el mismo error. Es importante que nosotros entendamos que a veces también sentimos que pasamos por el mismo error continuamente, ¿verdad? Pero no es simplemente de pronto reconocer de que ¿por qué caemos en el mismo error? Como preguntarnos hacernos esa pregunta y quedarnos solo allí, sino que a veces también es necesario que conectemos de pronto esos errores con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tomemos también de pronto el hábito de preguntarnos ¿por qué estamos pasando por ahí? ¿Por qué siempre caemos en el mismo error? Tal vez es una forma de Dios comunicar a nuestra vida de que es necesario que prestemos atención a lo que Él tiene para hacer en nuestra vida, que está tratando de llamar nuestra atención, de que necesitamos volver a Él. Cuando tomamos las mismas decisiones es una forma de decir, bueno, tomé las mismas decisiones, llegué a la misma conclusión, lo sigo haciendo de manera repetitiva, o la misma situación se me está presentando en mi vida y por más de pronto decisiones diferentes que tomo, como que siempre es la decisión equivocada, es una forma de Dios decir, oye, te estoy llamando, necesito que me prestes atención a mí, necesito comunicarte algo con esto. Así que otro elemento que debemos añadir a esas o herramientas o formas para poder dejar de cometer los mismos errores es que podamos incluir en los tiempos que tenemos con Dios esos errores, de pronto compartirlos con Él, como mira, Dios, me pasa esto y siento que por más diferentes situaciones que tomo, decisiones que tomo o enfoques que elijo, termino cometiendo el mismo error.
Muéstrame qué es lo que está pasando, cuál es el cambio que debo hacer. Y un ejemplo de esto es Pedro. Pedro era un apóstol, ¿verdad? Que era un seguidor de Jesús, ¿verdad? Muy cercano. Y en varias ocasiones él se equivocó durante muchas cosas. Y un ejemplo, de pronto el más significativo, es cuando él negó a Jesús. Y por cuestiones de tiempo no puedo leerte todo el fragmento, pero si tú vas a Lucas 22, más o menos del 33 en adelante, tú puedes leer todo ese pasaje, puedes leer toda esa historia. Y en una parte de ese fragmento, Jesús le dice a Pedro que ese mismo día, antes de que el gallo cantara, iba a decir 3 veces que no conocía a Jesús. Y momentos antes de eso, Pedro le había dicho como que no, Jesús, yo voy a ir a la cárcel contigo si es necesario. Yo moriré contigo si es necesario. Pero Jesús le dice como que no, tú me vas a negar, tú me vas a decir que no me conoces. Y si sigues bajando en ese relato, en el versículo 55 más o menos, nos damos cuenta de que van varias personas, dicen como, oye, tú eras seguidor de Jesús, tú andabas con él. Y Pedro decía, no, yo no conozco, yo no sé de lo que tú me estás hablando, yo no era ninguno seguidor de Jesús, no sé ni siquiera de lo que me estás hablando. Y el último momento en que hizo eso y el gallo cantó, él fue consciente de las palabras que Jesús le había dicho. Y se dio cuenta que se había equivocado, que incluso Jesús ya se lo había dicho, pero aún así él se había equivocado. Pero en todo este pasaje nos damos cuenta de que él vivió eso, ¿verdad? Y el tiempo pasó y pasó, y Pedro se convirtió en una persona muy importante, en el cual fue un líder muy grande, en el cual predicó el evangelio a muchísimas personas, dejó de pronto el nombre de Dios en muy alto y de pronto cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces vemos cómo un error no marca a una persona, la puede llevar incluso a alcanzar su máximo potencial. Dios ya sabía, o Dios sabe, que nosotros cometemos errores y nos equivocamos. En Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Dios ya lo sabe. Dios conoce que nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Así que no solo nos preguntemos por qué caemos en los mismos errores, sino que meditemos en ellos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué cosa tal vez Dios nos está comunicando con eso? Y que podamos usarlo de aprendizaje para que salgamos de allí, para que podamos salir más fuertes y más firmes en nuestra fe y podamos alcanzar de pronto el propósito que Dios tiene guardado para nosotros. Familia, este era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente sea un mensaje de bendición para tu vida, que haya dejado de pronto una semilla allí en tu corazón para que puedas empezar a explorarla. Comparte este video con alguna persona así que tal vez está pasando por un momento difícil, o que tal vez este mensaje le pueda servir de pronto como herramienta para su vida. Déjanos ahí tu like, tu comentario, y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.